El poder estar, amén, con el pueblo de Dios. And it's a privilege to be with the children of God. Estaba recordando hace 2 años y medio I was remembering about 2.5 years ago, que fui a mi país, El Salvador, and I went to my country, El Salvador, aproximadamente después de unos 22 años. after 22 years. Fue una experiencia inolvidable. It was an unforgettable experience. Estaba todo completamente transformado. Everything had been transformed. Las calles, la infraestructura, puentes. The streets, the Y architecture, era the como que bridges. estaba en un país extranjero. I was in a foreign Me land. tenían que llevar, decirme, este lugar no estaba, este lugar es nuevo. They had to tell me this place is new, this place no longer exists. Y en el tiempo que estuve allá, And at the time that I was there, conocí a un hermano que él manejaba un taxi. and I met a brother who drove a taxi, Y el hermano estaba diciendo cómo Dios contesta la oración. and the brother was saying how God answers prayer. Y tenía el deseo de ir a una iglesia And I had the desire to go to a que church, se llama Josué de las Asambleas de Dios. and it was the church called Joshua of the Assemblies of God. Pero ya habían pasado 22 años y pues no tenía contacto con nadie cristiano allá. But 22 years had gone by and I had no contacts over Y el there Señor anymore. puso a este hermano taxista And the Lord put this brother, who was a taxi driver, que me llevara un día to take me one day para la casa de mi cuñada donde estaba hospedado. to the house of my sister-in-law where I was staying. Y cuando íbamos en el taxi, And we were in the taxi. veo que lleva una Biblia en medio de los dos asientos. I saw him Diferente. that he had a Bible in between the two seats at the front. Y cuando le veo la Biblia le digo, ¿usted es cristiano? And when I saw the Bible, I asked him, "Are you a Y así Christian?" como dicen en El Salvador, sí hermano, por la gracia de Dios. And as they said to me, "Yes, by the grace of God." Y le digo, fíjese, le digo que vengo de Australia, soy pastor. I said, "I'm from Australia and I'm a pastor. Y tengo en mi corazón de ir a una iglesia que se llama Josué, pero no sé dónde está, no conozco a nadie. And I have a desire to go to this church called Joshua, and I don't know where it is. I don't know Y el anyone." hermano me dice, hermano, yo soy miembro de esa iglesia. And the brother said to me, "I'm a member of that church." Y me dice, si usted quiere, lo paso dejando en el lugar para que usted conozca. He said, "If you want, I can go take you right now so you may see this place." Y yo dije, wow, Señor, I said, "Wow, Lord, después de 22 años, after 22 tú years, tenías a este hombre taxista. you had this taxi driver. Tú sabías que iba a ir a esa iglesia. You knew he was going to go to that Y church, tú lo pusiste de mi camino. and you put him in my way." Y había orado para que el Señor nos guiara en toda la travesía del viaje. And I had prayed to God to guide us in every aspect of our journey. Voy al lugar. I go to the place. El pastor fue profesor mío de matemáticas en el colegio cristiano que me había graduado. And the pastor was my mathematics teacher in the school that I had Y él era graduated pastor from. de esa iglesia. And he was the pastor of the church Yo now. había venido cuando la iglesia se abrió. I had come when the church had opened. Y ahora, hermano, grandísima. And now it's massive. De 4 pisos. It's a 4-story Tiene un building. colegio. Has a school. Tienen 2 campus. 2 campuses. Tremendo lo que Dios ha hecho. Tremendous what God has done. Entonces pude ver al pastor, compartir con él. The thing is that I shared with the pastor. Y este hermano se encargó de llevarme a la iglesia. And this brother took me to the church. Y por la gracia de Dios tuve la oportunidad de compartir la palabra en esa iglesia. By the grace of God, I had the opportunity to share God's word in that place. Y lo que les quiero decir es que cuando fui de visita, fui un miércoles. What I want to say is that when I went as a visitor, I went Y on cuando venía Wednesday, para mi casa, and on the way home, el hermano ya me estaba dejando a la puerta de la the casa. brother was leaving me at the door of the house. Y él me dice, hermano pastor, ¿qué tiene usted el sábado? ¿Qué planes tiene? And he said to me, "Pastor, what plans do you have for this Y le Saturday?" digo, no, realmente al momento no tengo ningún plan. And I said, "I don't really have any plans at the Y moment." me dice, lo invito a un servicio de oración. I said to him, "I invite you to a prayer service." Yo le digo, hermano, no hay problema. I said, "Brother, A no mí me problem. gusta la oración, me gusta orar. I love to Vamos. pray. Let's go." Me dice, lo único, hermano, que es a las 5 de la mañana. And he said, "The only thing is that it's at 5 in the morning." Le digo, bueno, hermano, está bien. I said, "Okay, brother, Pásame it's fine. recogiendo. We'll go." Así que a las 4 de la mañana me estaba bañando. So I was having a shower at 4 in the morning. Y 1:45 para las 5 estaba pitando el hermano. And 4:45, that brother was sounding his horn outside. Y fui con él And I went with him. y tenían un aposento para orar como de un cuarto que tienen ustedes allá They had atrás. an upper room to pray like the rooms that you've got next door there. Y cuando llegué era como un cuarto para las 5, 10 para las 5, estábamos cerca de la iglesia donde vivía. And it was close to the church, so when we got there, it was about 10 to 5. Y ya habían hermanos doblando su rodilla en ese And lugar. there was already people there with their knees bowed in that Y place. entré al lugar, And I went in, empezamos a orar. we started to pray. Y cuando abrí mis ojos, hermano, el lugar estaba lleno de hermanos. When I opened up my eyes, I saw the place full of people. Y yo dije, wow, Señor, And I said, "Wow, Lord,
a pesar de todas las circunstancias en El Salvador, despite all the circumstances in El Salvador, hay todavía gente que ora y busca el rostro de there are Dios still people who pray and seek God's y face que cree que Dios tiene la respuesta para cada and believe that situación. God has the answers for all their prayers. Y hermano, es importante el orar. And prayer is important. La oración es poderosa. Prayer is powerful. No pierdes tu tiempo. Don't waste your time. Cada vez que tú oras, inviertes tu tiempo Every time you pray, you are en investing el reino time de Dios, for the glory of God. y a través de la oración lo que tú haces es que la mano de Dios se mueva And through prayer, you're making God's hand move y que Dios obre. and that God would work in your life. Así que creo, So I believe amén, que estamos reunidos esta mañana that we're here this morning porque alguien ha orado para que podamos tener comunión y estemos juntos. because He has allowed for us to have fellowship together. Y estamos aquí en el propósito de Dios. And we're hearing God's purpose. Y cuando el pueblo de Dios se une, And when the people of God come y cuando el together, pueblo de Dios une sus corazones, when the people of God join their hearts, el Señor dice que ahí Él derrama bendición. the Lord says that He sends ¿Lo His crees, blessing. iglesia? Do you believe it, church? La bendición de Dios está siendo derramada en este The lugar. blessing of God is being poured out in this place. Deleítate en la presencia de Dios. Delight yourself in the presence of Ensancha God. tu corazón Open up your y heart deja que el fluir del poder de Dios llene tu vida. and let the flow of the Holy Spirit fill your life. En esta mañana So this morning, quiero compartir la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 15. I want to share the word of God in John chapter 15. Y no sé si algunos no me conocen, soy pastor de la iglesia Fuente de Vida Eterna. And I don't know, for those that don't know me, I'm the pastor of the Fountain of Eternal Life. Y nos reunimos en Springfield Lake, estamos en la universidad, en la USQ. And we get together at the University of Queensland at USQ, at Springfield. Así que hermano, es bueno tener comunión como iglesias, So amén. it's good to have fellowship as a church. Somos vecinos We're neighbors. y los buenos vecinos And the good neighbors no se pelean. don't fight. Los buenos vecinos The good neighbors disfrutan de la compañía. enjoy each other's Así company. que disfruta de la compañía. So enjoy the company. Yo me siento como que estoy en mi casa. I feel like I'm at home now. Y mira qué tremendo Dios. And look how God is. Nos ha conectado, los dos nos llamamos Roberto. He's connected us. Both our names is Roberto. Así que cuando llames a los pastores, dicen los pastores RR, When you call the pastors Pastor R&R, o doble R, or double R, o R al cuadrado. or R squared. Aleluya. Vamos a leer a Juan capítulo 15 So let's read John chapter 15. y el versículo 1 en adelante. We're going to read from verse 1 onwards. Los que tienen su Biblia en inglés nos siguen For those that have an English Bible, can you please follow? y dice la palabra del Señor: The Word of God says, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis
y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos ahora, Padre, en el Let's nombre pray. de Jesús. Father, in the name of Jesus, Encomendamos esta palabra we put this word, que es poderosa, which is powerful, que es viva, which is living, para que mi Dios nos deje el discernimiento so that the Lord will give us y discernment. tú abras los ojos del entendimiento You open up the eyes of para que understanding, podamos ser ministrados So we may por be el ministered poder y la vida de tu with palabra. the power of the life of your word. Lo ponemos delante de ti, We Señor, stand before you, Lord, y entregamos nuestro corazón a ti, oh Dios, and we give our hearts to you, para que God, esta palabra sea prosperada en so that cada this vida. word would be prospered in our Y lives, tú nos uses that you would use us para impartir la vida to impart the de life tu palabra of your word a aquellos que necesitan to those that need conocer a Cristo to know como Jesus su Señor y as their Lord Salvador. and Savior. En el nombre de Jesús, In the name of te lo Jesus, pedimos. we ask, Amén. Amen. Es interesante It's very interesting el poder darnos cuenta to be able to realize de lo importante que es la palabra the importance, how important the word is, y la enseñanza que hay en la palabra de Dios. and the teaching in God's word. Quizás hay muchos conceptos y hay mucha enseñanza en la palabra de Dios Maybe there's a lot of concepts and teachings in God's word que por no tener nosotros raíces judías because we don't have Jewish roots. no alcanzamos a entrar en las profundidades de lo que es la enseñanza que nos da la palabra de Dios. We don't enter into the profoundness of God's word. Y en esta ocasión el Señor usa algo que era muy conocido para el pueblo judío And in this occasion, Jesus uses something very well recognized by the Jewish people, y es una vid, which is a vine, un viñedo. a vineyard. Para nosotros que somos latinos, For us who are Latin, quizás no tiene mucho significado it may not have a lot of en el significance sentido que desconocemos lo que es una plantación de uva. in the sense that we don't know what a vineyard is. Maybe. Para los chilenos For the Chileans, y los for argentinos the Argentinians, tiene un poquito más de significado porque en sus países hay bastantes viñedos. they have maybe have a more meaning to them because they have a lot of vineyards in their country, Y son países que están a la cabeza hasta en la producción de vino. and that they're at the head of production of wine. O las naciones como Francia, O the- Italia y Australia Nations like France, Italy, and Australia, y España. and Spain. Y el Señor usó esta metáfora, esta comparación And the Lord used this comparison, this metaphor, para dar una enseñanza bíblica y espiritual to give a biblical and A spiritual los teaching discípulos. to his disciples y aquellos religiosos que habían en aquel lugar. and those religious people in that place. Y acordémonos And remember, que el Señor Jesucristo decía the Lord Jesus said que todas las palabras que salían de la boca de Él that all words that came out of his mouth eran las palabras que Él recibía de parte del Padre. was the words he received from his Father. Con esto quiero decir So with this I mean que esta enseñanza that this teaching que el Señor da acerca de la vid verdadera that the Lord gives about the true vine fue una palabra que el Padre le indicó que tenía que decirla was a word that the Father had told him he had to say, y en el momento que tenía que decirla. and in the moment that he had to say it. Y el Señor Jesucristo, Él quería instruir And the Lord Jesus a wanted to sus discípulos instruct his y a la gente disciples que le seguía and the people that followed him acerca de esta verdad espiritual. about this great spiritual truth. ¿Y qué son las tres cosas que sobresalen en esta enseñanza de la vid? What are the three things that jump out of this teaching about the vineyard? Primeramente, hay tres características First of all, there are three que characteristics vemos en esta enseñanza. that we see in this teaching. La primera es la vid verdadera. The first one is the true vine. La segunda, el labrador de la vid. The second one is the labor of the Y la vineyard. tercera, el pámpano And the third is the branches de la vid. of the vineyard. Y el Señor nos enseña And the Lord teaches us de que la vid verdadera es Él, Jesucristo. that the true vine is Him, Jesus. Lo segundo, el labrador de la vid es el Padre. The second one, the gardener, is the Father. Y el pámpano And the branches o la rama de la vid of the vine es el cristiano o el discípulo. is the Christian or the disciple. Así que es importante So it's important el que podamos ver estas tres características that de la vid we could see these three characteristics of the vineyard, y of the cómo vine, estas tres características se entrelazan and how these three characteristics y intertwined producen and produce algo que es de beneficio para la vid. something that's of benefit for the vine.
Primeramente, el Señor dice, yo soy la vid verdadera. First of all, Jesus says, I am the true vine. Y si vemos, él usa la palabra yo soy. And when he uses the word I am, El yo soy era bien conocido para el pueblo judío the I am was a very well-known porque era la manera como Dios se había revelado al pueblo de Israel en Egipto words for the Jewish people. It says God had revealed himself to the people of Israel in cuando Egypt. Moisés fue enviado para ser libertador del pueblo de Israel de Egipto. When Moses was sent to be the deliverer of the people of Israel of Egypt. Así que el Señor quería dejar de manifiesto So the Lord wanted to manifest su origen divino. his divine origin. Él era el Hijo de Dios. He was the Son of God. Él era la verdad. He was the truth. Él era la vida. He was the life. Él era el camino. He was the way. Él era el enviado por el Padre. He was the one sent by the Father. Ha habido muchas vidas silvestres There's a lot of wild lives que tenían apariencia de la vid, that had the appearance of the vine, pero que por ser vid silvestre but being wild, no podía producir la misma clase de fruto. they could not produce the same type of fruit. Y por eso el Señor establece, And that's why the Lord establishes, soy, I am. yo el Mesías, I am the Messiah. yo el Hijo de Dios, I am the Son of God. yo el enviado, I am the one yo sent. la promesa, I am the promise. yo el Salvador, I the Savior. yo el ungido, I the anointed. yo el Cristo, I the Christ. yo el Salvador del mundo, I the Savior of the soy world. la vid verdadera. I am the true vine. No hay salvación fuera de mí. There is no salvation No outside of hay me. caminos cortos para llegar a la There's salvación. no shortcuts to salvation. Yo soy la vid, I am the true vine. la que el Padre ha puesto delante de este The mundo. Father has put before this world. Y el Señor añade algo más. And the Lord adds something else. La vid necesita un labrador. The vineyard needs a gardener. Y dice, el labrador It says the de gardener la vid of the vineyard no es ningún hombre, is not a man. no es ninguna religión, It's no religion, no es ninguna filosofía, no philosophy. no es ninguna corriente It's no current materialista, that's of material. no ninguna corriente de hombre. No current of man. Porque yo soy la vid verdadera. Because I am the true Mi vine. Padre es el único que tiene el poder My para Father labrar is la vid, the only one who has the power to labor that land, para trabajar en la vid. to work in the vineyard. Y estaba leyendo And I was reading, que el poder tener una vid and to be able to have a vineyard implica mucho trabajo, implies a lot of work, mucho cuidado, a lot of care, mucha a dedicación, lot of dedication, dedica tiempo. a lot of time. El labrador tiene que estar pendiente de toda la faceta del desarrollo de la vid. The gardener has to be worried about every facet of the growth of the Y vineyard. a una vid muchas veces llega una plaga. And sometimes plagues arrive at the Muchas vineyard. veces vienen cosas que quieren destruir la vid. Many times things that want to destroy the vines come along. Y el labrador tiene que tener cuidado And the gardener has to take care de cómo llevar a cabo el trabajo dentro de esa vid. how to bring forward the work of that vineyard. Y dicen And it said, que si la vid es puesta en una buena tierra, and if the vineyard is planted on good ground, aún tiene la ventaja it has the advantage de que puede dar cosecha un mes antes del tiempo en el cual se espera que dé cosecha. that you could get a harvest 1 month before you expect to receive a harvest. Así que, iglesia, So es church, importante it's important que podamos entender that que we el may Padre es el understand labrador. that the Father is the gardener. El Padre es el que hace la obra. The Father does the work. El Padre es el que cuida de la vida. The Father looks after the vineyard. Y dice que tú eres el pámpano. And he says that you are the branches. Tú eres la rama de la vid. You are the branches of the vine. Tú eres parte de la vid. You are part of the vineyard. Y la tarea del Padre And the work of the Father es cerciorarse is to make sure de que la vid produzca fruto. that the vineyard will produce fruit. Ahora, ¿cuál es la posición de nosotros como vid? Now, what's- Como pámpanos dentro de la vid. What's our position as the branches inside the vineyard? Pablo lo compara Paul compares it como el cuerpo. as the body. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. We are the church, the body of Christ. Y somos miembros del cuerpo de Cristo. And we are members of the body of Christ. Por lo tanto, Therefore, el Señor espera the Lord expects que el cristiano o el that the discípulo, Christian or the disciple, como miembro del cuerpo de Cristo as a member of the body of Christ y ciudadano del reino de and Dios, citizen of the kingdom of heaven,
que pueda entender que le ha sido asignada una tarea. that they may understand that they have been assigned a task. Y la tarea es de producir fruto. And the task is to produce fruit. Y el Padre, que es el And labrador, the Father who is the gardener, el que cuida de ti como pámpano y como rama, who looks after you as the branch, Él espera He expects que tú y yo llevemos a cabo esta tarea en 3 dimensiones. that you and I would do this task in 3 dimensions. Y el Señor dice que los pámpanos And the Lord says that the branches lleva fruto, bear fruit, lleve más fruto will bear much fruit, y lleva mucho fruto. and bear much more fruit. ¿Qué quiere decir con esto? What does this mean? El Señor Jesucristo, The Lord Jesus, primeramente, Él se compara con la vid. first of all, compares himself to the vine. Amén. Y tú como pámpano And you as a branch, estás designado you are designed a manifestar la vida de la vid. or designated to manifest the life of the ¿Y vine. cómo se manifiesta que tú estás en la vid como And pámpano? how do you manifest that you are part of the vine as a branch? Produciendo fruto. Producing fruit. Quiere decir It means que el Señor nos ha llamado that the Lord has called us, a cada uno de nosotros every one of us, a tener y a mostrar una vida productiva. to show and have a productive life. Aleluya. No es una opción. It's not an option. No es si doy fruto o no doy fruto. It's whether I give fruit or I don't give Si fruit. tú y yo somos pámpanos de la vida, If you and I are branches in the vine, tenemos que dar fruto. we have to bear fruit. No es si quiero o no quiero. It's not if I want to or if I feel like it. Cuando el labrador When the gardener cultiva la vid cultivates the vineyard y comienza a trabajar en la vid, and starts to work on the vines, su expectativa his expectation y su trabajo que hace como and the labrador, work that he does as a él gardener, espera que la vid produzca uvas. he expects for that vine to produce. No va Grapes. y le dice a la vid, Doesn't go to the vine and say, ¿vas a producir o no vas a producir? you're going to produce or you're not going to produce. La naturaleza de la vid es producir fruto. The nature of the vine is to produce Tiene que dar fruit. fruto. It has to bear fruit. Y por eso el labrador cuida That's why the gardener looks las after ramas, the branches, para que la rama esté en condición so the branches will be in de condition poder producir to fruto be able to produce fruit, y que ese fruto vaya en un incremento. and that fruit would increase. Iglesia, Church, ¿qué fruto estás produciendo tú ahora? what fruit are you producing right now? Desde el momento que tú fuiste parte de la vid como pámpano, From the moment that you were part of the vines as a branch, ha habido un crecimiento en tu vida espiritual, una vida fructífera, there has been a fruitful life, a spiritual growth in your por medio life, del cual tú le estás dando honor y gloria al Señor. through which you are giving honor and glory to God. Aleluya. El producir fruto Producing fruit en una vid in a vineyard es algo natural. is something natural. Y nosotros como pámpanos o ramas de la vid, And we as branches of the vine, como hijos e hijas de Dios, as children of God, tenemos que producir ese fruto. we have to produce that fruit. No es tu hermano o tu hermana, It's not your brother or your sister. es tú. It's you. Es algo personal. It's something personal. Cada uno de nosotros Every one of us tenemos que producir fruto. have to produce fruit. Tú no puedes vivir You can't live del fruto del otro. of the fruit of someone else. Tú puedes ser bendecido You can be blessed por el fruto de by otro. the fruit of others, Pero Dios espera but God que expects cada uno de nosotros demos that fruto. every one of us would bear fruit Porque estamos unidos because we are united a la vid to the vine, y porque somos ramas. because we are the branches. ¿Cuál es la estrategia What is the strategy, espiritual que nos enseña Cristo the spiritual strategy that Jesus teaches us a seguir para tener una vida productiva exitosa? to live a victorious and productive life? Sencillo, hermanos. It's simple. No tenemos que ser grandes teólogos We don't have to be great theologists para darnos cuenta de to lo que el realize Señor nos está diciendo what the Lord is telling us en here esta mañana this morning a través de esta porción. through this word. La estrategia, The strategy, permanecer en Cristo remain in Jesus y Él en nosotros. and He in us. Ahora, esta palabra permanecer, Now this word to remain, cuando tú vayas a tu casa, when you go haz, home, haz como los hermanos de Berea. do like the brothers in Berea. Abre tu Biblia, Open your Bible, vuelve a leer este pasaje read this scripture once again, y háblale al Señor. Háblale al Señor, speak to the Lord, que Él te siga mostrando más. and He'll show you more. Aleluya.
permanecer en Cristo to remain in y Christ Él en nosotros. and He in us. Esta palabra de permanecer, This word to remain, en estos 17 versículos que he leído, in these 17 verses that we read, se repite 11 veces. is repeated 11 times. Quiere decir It means que Dios pone énfasis that God put emphasis en la palabra permanecer. in the word to remain. ¿Por qué Dios pone énfasis Why en la does- palabra permanecer? Why does God put emphasis on this word to remain? ¿Qué significa, hermano, permanecer What does it mean to remain en la vida? in the vine? El Señor dice en el versículo 7, The Lord says in verse 7, si permanecéis en mí if you remain in me y mis palabras permanecen en vosotros, and my words remain in you, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ask whatever you wish and it shall be done for you. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo nos quiere hablar en la vida práctica So what does the Lord Jesus want to tell us in our practical life como hijos e hijas de Dios? as children of God? Que necesitamos para dar fruto, That we need to give fruit, para incrementar el fruto to increase our y fruit, para producir fruto, and to produce fruit. necesitamos permanecer en Cristo We need to remain in y Christ, no solamente permanecer en Cristo, and not just remain in sino que Christ, dice Él permaneciendo but en it nosotros. also says that He remains in Y us. cómo Él permanece en nosotros And when He remains in a us, través de su palabra. through His word, ¿Cómo es que conocemos a Cristo? how do we know Jesus? ¿Cómo es que conocemos el carácter de Cristo? How do we know the character of ¿Cómo es Christ? que entendemos el How ministerio do de we Cristo? understand the mysteries of Christ? ¿Cómo es que entendemos la misericordia, el amor y el perdón de Cristo? How do we understand the love, mercy, and forgiveness of ¿Cómo Christ? que es una persona que no ha conocido a Dios puede conocer lo que es la obra de la redención? How can a person that doesn't know God know Lo the que- redemptive work of Lo que God? significa la crucifixión de Cristo What the crucifixion of Jesus means es a través de la palabra. is through the word. Qué triste es, hermanos, It's sad, brothers and sisters, poder ver mucha gente afuera to see many people outside que un día estaban como pámpanos that one day were like branches, y se separaron but they separated. y no dan fruto. They don't give fruit. Y lo que están mostrando And what they're showing son las obras de la carne, are the works of the flesh. porque es el permanecer en la palabra Because it's to remain in the word la que me mantiene en unidad con Cristo, that gives me unity with Christ. porque Cristo es la palabra revelada. Because Jesus is the revealed word. ¿Y qué pasa? What happens? Brother, come in. ¿Qué significa permanecer? What does it mean to remain? Hermano, yo con mi hermano estoy junto, With my brother here, I'm together, pero estoy separado. but I'm separated. Permanecer, To remain, caminar to walk juntos, together, compartir juntos, share together, hablar juntos, speak together, respirar juntos, breathe together, unir nuestro corazón juntos. unite our hearts together. Habla de unión. It talks about unity. Y cuando venga el enemigo, And when the enemy comes, él me va a guardar he will protect me y yo lo guardaré a él. and I'll protect him. Y mira qué tremendo, hermano. Look how tremendous. Cuando tú te pones así, hermano, When you're like this, él guarda mi espalda, he looks after my back, yo guardo su I look espalda. after his back. Él guarda el lado, He looks to the yo guardo el side, otro lado. I look the other side. Qué importante es eso. How important that Gracias, is. Y estando así, And being like that, producimos we fruto. produce fruit. Unidos, United, unidos a Cristo. united to Christ. Y Pablo dice, And Paul says, no satisfagan los deseos de la do carne. not satisfy the ¿Qué desires of pasa the cuando un flesh. cristiano What happens when a se Christian separa de la vida? who separates from the Si vine, deja de percibir la vida de la vida, they stop perceiving the life of the vine, ¿qué es lo que se va a manifestar? what will be manifested? Si tú y yo If you and I dejamos allow esa comunión that y fellowship, esa unidad con Cristo, that unity with ¿qué es Christ, lo único que yo puedo producir we leave what? sin Cristo? The only thing we can produce without Christ, Las obras de la the carne. works of the flesh. La carne no da fruto, The flesh doesn't give la fruit. carne obra. The flesh works. Solamente el pámpano Only the branches, como rama en la vid as a branch of the es vine, la que tiene la capacidad para dar fruto. has the capacity to give fruit. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo Now, why does the Lord Jesus menciona que el Padre es el labrador? mentions that the Father is the gardener? ¿Cuál es el trabajo o la tarea del Padre What is the work of the Father como labrador de la vid? as a gardener of the vineyard? La tarea que tiene el labrador de la vid The work that the gardener has of the vineyard es que limpia los pámpanos o limpia las ramas is to look after the branches de la vid. of the vine. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? What's the purpose for this? Para que pueda incrementar la producción del fruto. So that production may increase.
¿Y cómo es que el labrador de la viña And how is it the gardener of the vineyard espiritualmente obra en nosotros como pámpano o como ramas de la vid? spiritually works in our life as branches of the vine? Dios aplica su disciplina. God applies His discipline. Dios no tiene que disciplinar. God has to discipline. Y Dios tiene que tratar con la vida personal de cada uno. And God has to deal with everyone's personal life. ¿Para qué? What for? Para ponernos en la posición To put us in the position y en la capacidad and the capacity de aumentar nuestro fruto. to increase our fruit. Cuando Dios está tratando con la vida de cada uno de nosotros personal, When God is dealing with our personal lives, tenemos que entender algo, iglesia. we need to understand something, Dios no lo church. está haciendo para mortificarme God is not doing to kill me o para hacerme pasar un momento mal or to make me go through a bad o para time que yo retroceda en mi vida espiritual. or for me to go backwards in my El spiritual life. propósito de Dios The purpose of God, cuando trata con tu vida When he- o con mi vida, when He deals with your life and my life, cuando trata con mi when He carácter o tu deals carácter, with my character and your cuando character, trata con mis emociones, when He deals with my con mis emotions, impulsos, con mis with sentimientos, my feelings, con tus acciones, with your actions, con tu caminar, with your walk. cosas cuando a veces nos queremos desviar, You know, when we want to go astray, o cuando estamos edificando cosas torcidas, or when we're building things that are crooked, o cuando estamos perdiendo el camino or when antiguo, we're losing the old path, o estamos tomando atajos en nuestra vida espiritual. we're taking shortcuts in our spiritual life. El propósito de Dios, The purpose of God, cuando Él nos amonesta, when He admonishes cuando Él nos us, exhorta, when He exhorts cuando Él us, usa al pastor para llevarte la palabra de guía, when He uses a pastor to give para you que tú words puedas entender that you may understand la palabra de Dios the Word of God y los propósitos de Dios. and the purposes of God. Lo que Dios quiere What God wants es que tú puedas estar en la posición is that you would be in a de position producir ese to fruto. produce that fruit. Cuando tú viniste al Señor Jesucristo, When you came to the Lord Jesus, llevaste fruto. Llevaste fruto. you bear fruit. El primer fruto que tú mostraste fue el fruto de la salvación. The first fruit was a fruit of La salvation. salvación vino a tu vida. Salvation came to your Pero life. ahí no quedó todo. But that's not El it. Padre comenzó a tratar con tu The vida. Father started to deal with your life. El Padre comenzó a limpiar tu The vida. Father started to cleanse your life. Hermanos y hermanas, Brothers and sisters, cuando venimos de ese mundo de afuera, when we come from the world outside, traemos muchas cosas we see many things que no son agradables a Dios. that are not pleasing to God. Y cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo When we come to the feet of Jesus, y nacemos como un pequeño vellón y empezamos a crecer como ramas, we're born as a small seed and we start to grow as a branch. el Padre comienza The Father a starts hacer que crezca en nosotros allow to grow in us algo nuevo. something new. Lo viejo ya no encaja. The old is no longer useful. Y el Señor habla de cambios y de transformación. And the Lord speaks about changes. Y Dios se toma la tarea And God takes the task de comenzar a tratar con tu vida y con mi vida to start to deal with your life and my life, para quitar todos aquellos despojos to take away all those things que un día me impidieron tener comunión con Dios y una relación con Dios that one day stop me from having a relationship with God como Dios esperaba. as God expected. Entonces Dios hace esa obra. God does that work. Dios quiere que podamos producir fruto God wants us to produce y fruit que vayamos en aumento. and then we increase. Ahora, ¿cuál es el fruto? Now, what is the fruit? Bueno, Well, si somos un poco lógicos, if we're logical about this, ¿qué es lo que va a producir una vid? what does a vineyard produce? ¿Qué va a producir, What hermano? will it produce? Uvas. Grapes. ¿Tú crees que tú eres uva? Do you believe you're a grape? No eres uva. You're not a grape. No es que, uva. ¿Eres o no eres? You are as you are, ¿Sí o no? aren't you? No es la uva del Salvador, la uva esa que la soda que te tomas. Not that grape that you drink in El Si Salvador. somos parte de la vid If we're part of the y vineyard somos ramas, and we're a branch, ¿cuál es el fruto? what is the fruit? El fruto que da en su naturaleza una vid es una uva. The fruit in the natural that is given by a vineyard is a grape. Pero el Señor está hablando But the Lord is speaking y está haciendo la comparación and giving a que comparison tú como rama de la vid, that you as a branch of the vine, tú eres un fruto espiritual. you're a spiritual fruit. Está hablando espiritualmente. He's speaking spiritually. ¿Y qué es este fruto espiritual And what que is this tú tienes que spiritual, producir? spiritual fruit that you have to produce? Si eres parte de la vid como pámpano If you're part of the vineyard as a branch y la vid es Cristo, and the vine is Jesus, Él es la vid, He is the vine, ¿qué es el fruto que tú tienes que producir? what is the fruit that you need to produce? A Cristo. Jesus. Cristo tiene que ser manifestado
a través de ti. Jesus has to be manifested through Y you. por eso es que el apóstol Pablo decía, That's why the Apostle Paul said, mas ya no vivo yo. no longer I that lives. Como uva silvestre, As a wild ya grape, no vivo yo. it's no longer I that Porque lives. no puedo dar el fruto que el Padre espera de I mí. can't give the fruit that the Father expects of me. Mas vive Cristo en mí. But Jesus lives in Y me. lo que ahora vivo en la carne, And now that I live in the lo que flesh, ahora vivo en la fe, what I live by faith, lo vivo en la fe del Hijo de I live it in the Dios. faith of God. Dios espera que tú y yo God expects that you and I manifestemos a will Cristo. manifest Jesus. Amén. Y el fruto Amen. tiene que ser visto. And the fruit has to be seen. Así que ¿a quién tenemos que mostrar? So who do we have to show? A Cristo. Jesus. ¿De qué manera práctica In what practical way manifestamos a Cristo? do we manifest Jesus? Nos podemos poner un crucifijo We can put on a cross o podemos poner crucifix algo simbólico, or wear something symbolic, pero hermano, eso no va a convencer al mundo. but that's not going to convince the world. En tu vida, In your life, en tu carácter, in your character, en tus acciones, in your actions, en tu hablar, in your speaking, en tu caminar, in your walking, en tu pensar, in your thinking, en todas las cosas que tú haces. in everything that you do. Todo tiene que tener como centro a Cristo. Everything has to have Jesus as the center. Mostrar su carácter, Show his character. mostrar su vida, Show his life. mostrar su corazón, Show his heart. mostrar su compasión, Show his compassion. mostrar su amor, Show his love. mostrar su misericordia, Show his mercy. Sharabakira Mashanda, mostrar su misericordia, Show his mercy. mostrar su perdón, Show his mostrar forgiveness. su bondad, Show his goodness. su dominio propio, His su self-control. templanza. His meekness. Ese es el fruto That's the fruit que tenemos que mostrar. that we have to show. Aleluya. Ahora Now, me preguntaba, I'd ask myself, el Señor dice en esta enseñanza, the Lord says in this teaching, yo soy la vid verdadera, I'm the true vine, mi Padre es el labrador my Father is a gardener, y vosotros los and you pámpanos. are the branches. ¿A dónde está la obra Where is the work del Espíritu Santo? of the Holy Spirit? Cristo es la vid, Jesus is the vine, el Padre el the labrador, Father is a gardener, tú y yo los pámpanos. you and I the branches. ¿Dónde está obrando el Espíritu Santo? Where's the Holy Spirit working? La vid The vineyard tiene algo interno has something internal que se llama savia. which is called savia. La savia The savia dentro de la vid inside the vineyard, es la que the sostiene vine, y lleva la vida or the sap that gives life por toda la vid. throughout the whole vine. Por lo tanto, Therefore, hace que las ramas it allows the branches unidas a la vid united to the vine produzcan fruto. produce fruit. Quiere decir It means que esta savia that this sap físicamente no es visible, physically is not present or can't be seen, pero está haciendo algo interno que nadie lo ve. but it's doing something internal that no one can see. Pero esa savia está recorriendo. But that sap is running through. ¿Cómo es que lo sabemos? How do we know this? Ahora los científicos con todo su equipo y su tecnología Now, with scientists, with all the technology advancements, han estudiado have studied que en las plantas hay esta savia. that in this plant you find Y these la sap. savia es como comparada como la sangre que recorre tu cuerpo. And the sap is compared to the blood that runs in your body. ¿Y qué hace también la savia en una planta? And what does the sap do in a plant? Lleva todo el oxígeno It takes all the oxygen que necesita la planta that the plant needs para poder sobrevivir. to be able to survive. Lo mismo que la sangre en tu cuerpo. Also, the blood in your La body, sangre tiene la capacidad the blood has the capacity de irrigar oxígeno en todos los miembros de tu cuerpo para mantenerte vivo. to take oxygen to all the organs in your body to keep you alive. Y para que a veces grites y te enojes. So see you shout and get angry. Nadie grita acá ni nadie se enoja. No one does get angry. Gloria a Dios. Glory to God. Es que hermano, me hierve la sangre Oh, my blood is boiling. y está hasta que explota. Hermano, I'm exploding. apártese que voy a explotar. Be careful, I'm going to explode. Es que esta mujer me hace que me hierva la sangre. This woman makes my blood boil. Es que mi esposo My me husband, hace que, hermano, ay, me hierva la sangre. he makes my blood boil. Y otro le llama adrenalina. Some others call it adrenaline. ¿Y por qué está gritando? Why are you shouting? Te he dicho que yo en la casa no grito, I don't shout at home. yo alzo la voz. I just raise my voice. Recorre tu ser. It runs out through your whole body. Así que la vid está recorriendo
la savia está recorriendo por la vid. So the sap is running through the vine. Así es la obra del Espíritu That's the Santo. work of the Holy Spirit. Internamente, Internally, dentro de nosotros. inside of us. Está, aleluya, dentro de nosotros. It's inside of us. obrando, Working. para que como pámpanos unidos a la vid. So podamos the dar branches fruto. united with the vine would work. Aleluya. La savia, The sap porque imparte vida, imparts life, hace que a través del pámpano crezcan esos gajos de uvas. makes through the branches those grapes to grow. Lo mismo hace el Espíritu Santo. Same thing the Holy Spirit El does. Espíritu Santo hace dentro de nosotros The Holy Spirit does inside of us. que nosotros podamos producir el fruto que Dios espera That will produce a fruit that God expects. que se manifieste a través de nosotros. That will be manifested through us. No lo podemos ver en lo exterior We can't see it externally porque Él lo está haciendo internamente. because He does it internally. Y el Señor Jesucristo dijo, And the Lord Jesus said, a los que crean en mi nombre, those that believe in my name, mi Padre va a enviar su Espíritu Santo my Father will send the Holy y Spirit, su Espíritu Santo va a venir a morar en cada uno de and the nosotros. Holy Spirit will come and dwell in every one of us. Por eso la Biblia dice That's why the Bible says que ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. that we are now temples of the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo está haciendo una obra interna. And the Holy Spirit is doing an internal work. ¿Y qué es el modelo And what is the model del fruto of the fruit que le ha sido encomendado al Espíritu Santo that has been given to the Holy Spirit que tú y yo produzcamos? that you and I preach? A Cristo. Jesus. El que en vosotros ha comenzado la obra, That He who has started a work in you, Él la terminará. He will finish it. ¿A dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo? Where does the Holy Spirit want to take A que us? seamos como Cristo. That we would be like Jesus. Cristo es el hombre perfecto. Jesus is the perfect man. Cristo es el hombre intachable. Intachable. Jesus is blameless. Cristo es el hombre que cumple la palabra de Dios. Jesus is the man that fulfills. Cristo es the word el of que God. alaba a Dios y glorifica a Dios. Jesus is the man that glorifies God. Cristo es el que obedece al Padre. Jesus obeys the Father. Cristo es el que hace la obra del Padre. Jesus does the work of the Father. Cristo es el que escucha la voz del Padre y Jesus- habla lo que el Padre le dice. Jesus hears the voice of the Father and does what the Father says to do. Entonces, Therefore, la obra del Espíritu the Santo work of the Holy es Spirit que seamos como Cristo. is to be like Christ. ¿Para qué? What for? Para que unidos a la vid, So united to the como vine, ramas, the branches, podamos obedecer la palabra, we will obey the word, vivir la palabra, live the word, proclamar la palabra, proclaim the word, creer la palabra, believe the word, crecer en fe, grow in faith, crecer en conocimiento de Dios, have knowledge of no ser God, niños not to be espirituales, spiritual no ser children, más bebés not to be espirituales, spiritual babies, conocer but to que know estoy en Cristo, that I'm in que Christ, en Cristo todo ha sido hecho nuevo, that in Christ all y things que are Dios new, espera de mí fruto, and what God expects y of me ese is fruit, fruto and that tiene fruit que tener la semejanza de Cristo. has to have the likeness of Christ. Muchas veces, hermano, Many times, queremos imitar a veces a los predicadores. we want to imitate the preachers, Y un predicador hace algo, and the preacher does something, de repente aparece uno que lo mismo. and then someone else wants to do the same thing. Me acuerdo cuando era joven, I remember when I was young, escuchaba a un pastor I would hear a pastor, y él decía and he would say que cuando Gigi Ávila that when Gigi Ola le habían dado por toda Latinoamérica, was going out throughout Latin America, en sus campañas, un hermano muy conocido, in his crusades, a lot of well-known people, después que Gigi Ávila había recorrido toda Latinoamérica y había vuelto a Puerto Rico, after Gigi Ávila had gone throughout all Latin America and returned to Puerto Rico, decía él, he would say, han aparecido bastantes Gigitos. there has been a lot of Gigis around now, Y hermano, el fruto tiene que ser original. and the fruit has to be original. El fruto que tú tienes que dar es Cristo. The fruit that you have to give is Jesus, Porque es Cristo el único que puede dar salvación y vida because Jesus is the eterna. only one that gives salvation and eternal life. Entonces, esta es la obra So here's the work del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Ahora, ¿cómo mostramos el fruto de Cristo Now, how do we show the fruit of Christ en nosotros? in us? ¿Quién lo produce? Who produces it? ¿Qué dice Gálatas capítulo 5 What does Galatians chapter 5 say? y el versículo 22 y 23? Verse 22 and 23. Gálatas 5, 22 y 23. Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Y dice, lo puedes leer, hermano, cuando yo lo lea. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Y añade en el 24, And in verse 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Así que este fruto, So this fruit, las características de quién tiene, what characteristics does it have? Of whom does it have? de Cristo. Of Jesus. El Espíritu Santo las produce en ti The Holy Spirit produces it in you, y apuntan a Cristo. and it points to El Jesus. Señor Jesucristo dijo, Jesus said, muchas cosas tengo que deciros ahora, I have many things to tell you now, pero aún no las podéis entender. but you still cannot understand. Pero vendrá el Consolador, But the Comforter will come. el cual no hablará de sí mismo, He will not speak of himself, sino que hablará de mí. but he'll speak of me. Y os dirá y revelará las cosas que debéis de hacer. He will tell you and reveal you things that you shall know. El Espíritu Santo The Holy Spirit siempre apunta a Cristo. always points to El Jesus. Espíritu Santo The Holy Spirit siempre me lleva a Cristo. always takes me to El Christ. Espíritu Santo The Holy Spirit dice que escudriña aún lo más profundo de Dios. says he searches the most profoundness of God. Y Dios, And God, desde lo más profundo de su ser, from the most profoundness of his being, entregó lo más grande de su ser, gave the biggest thing of his being, su Hijo amado. his beloved Son. Este es mi Hijo amado en quien se complace mi ser. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Si pudiéramos decir humanamente, If we could say, humanly speaking, lo más maravilloso the most marvelous thing que el Padre nos ha podido dar como humanos that the Father could give us as humans es a su Hijo is Jesucristo. his Son, Jesus Christ. Así que el Espíritu Santo So the Holy Spirit ha sido enviado has been sent para que Cristo sea manifestado a través de tu vida, so that Jesus would be manifested through your life, mostrando este fruto. showing this fruit. Y a veces, hermano, leemos mal la Biblia. And sometimes we don't read the Bible A right. veces decimos los frutos del Espíritu. Sometimes we say the fruits of the Spirit. Pero aquí no dice los frutos del But here it Espíritu. doesn't say the fruits. Habla de un It fruto. speaks about one fruit. Y este fruto tiene 9 And this fruit has 9 proyecciones. projections. Pero es un fruto. But it's one fruit. Porque Cristo es uno. Because Jesus is one. No hay dos Cristos. There's not two Ni Christs. tres. Uno. One. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit, que nos lleva a Cristo who takes us to Christ, manifiesta este fruto. manifests this fruit. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? What does the Holy Spirit do? El Espíritu Santo nos imparte la vida de The Cristo Holy Spirit imparts the life of Jesus en cada uno de nosotros. in every one of us. ¿Para qué? What for? Para que produzcamos el fruto. So we will produce the fruit. El permanecer en Cristo To remain in Christ nos garantiza también, dice la escritura que estamos leyendo, guarantees us, the scripture tells us that we just read, permanecer en su amor. to remain in His love. ¿Por qué es importante permanecer en el amor de Cristo? Why is it important to remain in God's love? Porque el Señor dice Because the Lord says que el permanecer en su amor to remain in His love nos lleva a obedecer su palabra. takes us to obey His word. El Señor Jesucristo dice en los capítulos anteriores, Jesus says in a few verses before, si me amáis, if you love me, guardad mis mandamientos. keep my commandments. Iglesia, Church, es imposible it's impossible guardar la palabra de to keep the Dios word of God viviendo una vida desligada de una comunión diaria y continua con el Señor Jesucristo. living a life that's separated continually from Jesus. Unidos a Cristo, United to Christ, el Espíritu Santo the Holy Spirit nos revela la palabra reveals us the word para que obedezcamos la palabra. that we may obey the word. Porque el corazón del ser humano es Because the heart rebelde. of the human being is rebellious. Al ser humano le cuesta someterse. Human beings, it's hard for them to submit Y el estar unidos a Cristo and to be united with Christ como rama, as a branch. ¿sabes uno de los milagros que experimentas? You know, one of the miracles you experience, Que todo tu orgullo that all your pride cae falls down, y el Espíritu Santo, and the Holy Spirit, a través del Señor Jesucristo, through the Lord Jesus, te hace a que aprendas a ser humilde makes you humble y manso. and meek. Aprended de mí, Learn from me, dijo el Señor, the Lord said, que soy manso that I am y meek humilde and de humble corazón. of heart.
Y cuando hay humildad en el corazón, And when there's humility in your heart, hay un corazón abierto there's an open heart a recibir todo lo que Dios me quiere dar. to receive everything that God wants to give me, Y un corazón espontáneo and a spontaneous y heart, dedicado dedicated a querer obedecer la palabra de to Dios. want to obey the word of God. Y la Biblia dice, The Bible says, obedecemos la palabra de Dios. we obey the word of God. Ese es el que me ama. He who loves me obeys the Hermano, word. podemos escribir muchas estrofas We can write a lot of phrases acerca del amor de Dios. about the love of God, Pero hermano, lo que el Señor espera, but what the Lord expects, que uno de los indicios que tú y yo manifestemos que amamos a Dios, and one of the things we manifest is that we love God, es cuando guardamos su palabra. is when we keep His command, His Dice el words. salmista, The psalmist says, oh Dios, "Oh God, cuánto amo yo tu ley. how much I love your law." ¿Amas esta palabra? Do you love this word? Yo no sé si he contado, I don't know if I've told you, pero una vez como pastor de jóvenes, but once as a youth pastor, venía una jovencita saw a young girl llorando a mares. crying bitterly. ¿Sabes lo que es a mares? Es exagerado, pero She was exaggerating. era una corriente de lágrimas. It was a river of tears. Y yo me asusté. And I got scared. Y voy donde él y le digo, ¿pero qué te pasa, hermanita? I said, "What's wrong with you, sister?" Pastor, Pastor, no sabe lo que me ha pasado. you don't Me know what's afligí happened más to me. todavía. I got more Y yo, afflicted. ¿pero qué pasó? What happened? Pastor, perdí mi móvil. I lost my mobile. ¿Y qué pasó que perdí tu móvil? I said, "How'd you lose your mobile?" No puedo vivir sin mi móvil, I pastor. can't live without my mobile, pastor. Yo tuve un descanso. Wow, And I had rest. no ha sido otra cosa. There's nothing else. Podemos vivir sin la palabra de Dios. Can we live without God's word? El móvil es bonito. Your mobile phone's nice. Hay muchas cosas que pueden mirar. There are many things that you can look at. El internet es interesante. Internet is interesting. Hay muchas cosas. There's many things that you can see. Pero eso But that no te hace producir fruto. doesn't make you produce fruit. Es una comunión This con Dios. is fellowship with God. Oh, aleluya, aleluya. Oh, alabashenda. Una vida A life en Cristo in unida Christ es lo que produce vida is what produces life y el fruto. and fruit. ¿Sabes, hermanos? You know what? Que muchos predicadores ahora, Many preachers today, que sus predicaciones usan el internet, the preachers use the internet, predicaciones de otros, preachings of someone else para dar sus sermones. to give their sermons. Tenemos que buscar el rostro de Dios. We have to seek God's face. Si estamos unidos a Cristo, If we're united to Christ, Cristo te da la palabra. give you the word, La palabra que la iglesia the necesita. word that the church La palabra needs, que tú the necesitas. word that you need, Porque la savia del Espíritu de Dios because the sap of the Holy Spirit of God te abre el entendimiento opens up your y understanding te revela la and palabra reveals to you the word of y God, te imparte vida. and He imparts life, Y cuando tú impartes palabra de Dios and He imparts the word of e God. impartes a otro, You impart it to others. estás impartiendo la vida You de imparted the Dios, life of God, la vida de Cristo. the life of Jesus. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Y qué dice Juan? And what does John say? Al llevar mucho fruto, When you bear much fruit, ¿qué hacemos? what do? Glorificamos al Padre. We glorify the Father. ¿Y qué otra cosa? What else? Manifestamos nuestra identidad. ¿Quiénes somos? We manifest our identity, who we are, Discípulos. disciples. Somos discípulos. We are disciples. Tú eres uno de ellos. You are one of them. No. No, No lo conozco. I don't know them. Tú hablas como él. You speak like Him. Este parece como que él estaba ahí con él. He was with Him. Te digo que no lo conozco. I don't know Him, I'm telling you. Pedro no se podía esconder. Peter couldn't hide. A veces los cristianos Sometimes Christians, escondemos la Biblia. we hide the Bible. Y a veces cuando somos jóvenes When we are young, y que damos nuestra vida al Señor Jesucristo, we give our lives to Jesus. al principio a veces algunos sienten vergüenza At the beginning, some feel embarrassed de sus amigos, sus compañeros. of their friends. And Oh, you are Christian. they say, "You're a Christian." You are so religious. Eres religioso. Oh, you old-fashioned boy, girl. Eres un anticuado. No, yo voy a la iglesia así de vez en cuando. Yeah, I go to church every now and then. Lo que pasa es que voy porque mi mamá me dice I que go vaya. because my mum tells me I have to. Pero hermanos, Brothers and sisters, los the discípulos disciples no se pueden esconder. can't hide from God.
manifiestan el olor fragante de Cristo. They manifest the sweet smell of Jesus. La buena uva The good grape, desde lejos despide el aroma. you can smell it from afar off. Iglesia, Church, ¿despides el aroma are you giving off a sweet smell de la uva? of the light of the Quizás te has vine? comprado tu perfumito de unos $50. Huele bien. You might buy a perfume that costs you $50 and you smell good. Espiritualmente, Spiritually, ¿qué es la fragancia? what is a fragrance? Y hermano, cuando tú ves un racimo de uvas, And you see a branch of grapes, hay gente there are people que va a las fruterías who go to the fruit shop, y ve esas uvas grandes y hermosas they see those big grape fruits, y agarran uno. No agarres. and they grab one. Don't grab it. Eso te lo tienen que descontarte en el kilo. No, es que estoy probando primero. You just say, I'm testing it, I'm tasting it. Que no me vayan a dar gato por liebre. That they don't sell us something wrong. El fruto se muestra, hermano. The fruit is shown. Dice también, It also says, Cristo dijo Jesus said, en el versículo 16, in verse 16, back of John chapter 15, no me elegisteis vosotros, you did not choose me, aleluya, sino que yo os elegí a vosotros but I chose you y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. and appointed you so that you might go and bear fruit. Y algo más, Something else. y vuestro fruto permanezca, Fruit that will last, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Eres elegido, I have chosen you. elegida de Dios. ¿Lo crees? Do you believe it? ¡Qué privilegio! What privilege. El Padre, The Father, a través de Jesucristo, through Jesus Christ, nos ha elegido has chosen us para que seamos pámpanos to be branches y demos el fruto and de to bear Cristo. fruit. ¡Wow! ¡Qué bendición! What a blessing. El Padre cree en ti. The Father believes in El you. Padre cree en mí. The Father believes in me. Y Él cree And He believes que tú, siendo parte de la rama, that you being part of the branch, tú puedes producir a Cristo en tu vida. you can produce Jesus in your El life. carácter de Cristo. The character of Jesus. Hermano, qué confianza la que el Padre tiene What contigo, trust the con- Father has with you. Dios nos da las capacidades. God gives us the Dios nos da capacity. sus dones. God gives us His Dios nos da gifts. su He ministerio gives us His ministries. para que nosotros produzcamos un fruto. So we may produce El a fruit. fruto de Cristo. The fruit of Christ. Eres elegido. You've been chosen. A veces venimos, Sometimes we come, hermano, brother, no me eligieron de supervisor de mi trabajo. they didn't choose me to be the supervisor at work. Hermano, apliqué para ser manager de tal compañía y no me lo dieron. I applied to be the manager of this company. I didn't get the job. Pero eres elegido de Cristo. But you are chosen by Christ. Estás sentado en lugares celestiales. You are juntamente seated in con heavenly Cristo. places. Dios se sacó las tinieblas a su luz admirable. God has taken you from darkness to His light. Estás en una mejor posición. You're in a better position. Y sabes algo más. You know something else? Dios te ha dado poder God has given you power para reprender las tinieblas y el diablo. to rebuke the devil and his Poder demons. para rescatar las almas de la garra del maligno. Power to rescue the souls of the wicked one. Aleluya. Hemos sido elegidos para llevar fruto. We have been chosen to bear fruit. Y hay otra palabra, And there's another word. ya casi termino, hermano. Otra palabra There's another word más que aparece. that appears here. Y la palabra que aparece, And the word que se that appears, repite 7 veces, and it appears 7 times. es la palabra llevar. And it's to bear. 7 veces. 7 times. Y en la Biblia cuando vemos el número 7, And in the Bible, when we see the number 7, esto nos habla de un símbolo de plenitud, this speaks to us about fullness, de completo, of completeness, de perfección. of perfection. ¿Quién perfecciona el fruto? Who perfects the fruit? Cristo, Jesus. unido a Cristo. United to Jesus. Amén. Para Amen. que des fruto, So you may bear fruit, para que des más fruto and more y fruit, para que des mucho and fruto. much more fruit. ¿Y qué? Para que vaya el fruto dando mejor calidad. So the fruit will get better quality. Dios nos ha llamado a producir el mejor fruto, God has called us to bear the best fruit, la mejor calidad the de best fruto. quality of fruit, Y nada se puede comparar and a nothing Cristo. can compare to Jesus. Cristo es lo máximo. Jesus is the maximum. Cristo es Señor de señores. Jesus is the Lord of Rey lords, de the reyes. King of kings, A producir el
fruto de Cristo to, en tu vida. to produce the fruit of Jesus in my life. Aleluya. Y dice el Señor, And the Lord says, la obediencia tiene recompensa. in obedience you get your reward. Permanecéis en mí, Remain in me, vuestro fruto permanece, your fruit remains. pide lo que Ask quieras al whatever you Padre want to the Father en mi nombre in my name, y yo lo daré. and I'll give it to you. Si permanecéis en mí, dice él, en el versículo 7, si Verse 7 permanecéis says, en and mí if you remain in me, y mi palabra permanece and my en word vosotros, remains in you, pedid todo lo que queráis ask whatever you wish, y os será hecho. and it shall be done for you. Wow. Señor, te voy a pedir un Rolls Royce. Lord, I'm going to ask you for a Rolls Royce, Un Lamborghini. a Lamborghini. Señor, no luzco tan mal. A lo mejor tú me das de novia a Miss Universe. Maybe you'll give me Miss Universe as my girlfriend. Ligados a Cristo, Together with Christ, conocemos su voluntad. we know His will. Y cuando pedimos, And when we ask pedimos lo que es en la voluntad del Padre. we ask what's in the Father's will, No solamente para tu propio beneficio. not for my own benefit. Todo lo que pedimos It's everything that we es ask. para que lo que el Padre hace, Is that what the Father does, el Padre sea glorificado. the Father will be glorified. Y cuando el Padre es glorificado, And when the Father is el glorified, Hijo es glorificado. the Son is glorified. Y tú eres bendecido. And you're blessed. Y termino con esto. And I finish with this. ¿Qué lleva el fruto de la vid What does the fruit of the vine por dentro? have inside? Cuando tú te comes una uva, When you eat a grape, ¿qué hay adentro? what's inside the grape? Una semilla. A seed. Y esa semilla, si tú la siembras, ¿qué va a dar? If you plant that seed, what happens? ¿Qué va a dar? What are you going to get? Wow, iglesia. ¿Sabes lo que ha hecho el Señor? You know what the Lord has done? Tú como fruto You as a fruit produces una uva. produce a grape, Y en la uva está una semilla. and inside the grape is a seed. El Señor te ha dado la semilla del Evangelio. The Lord has given you the seed of the gospel, Para que como hijo de Dios, that as children of God, donde quiera que tú vayas, wherever you go, como fruto, as a hables de fruit, Cristo. you'll speak about Jesus. Comparta con Cristo. You share about Y cuando Jesus. esa semilla se siembra en ese corazón, And when that seed is sown into that heart, tú estás poniendo esa alma en la capacidad you're putting that soul in the capacity de que si acepta a Cristo, that if they accept Jesus, va a ser un nuevo pámpano. en will la become a vida. new branch of the vine. ¿Lo crees? Do you believe it? Cristo vive y mora en ti. Jesus lives and dwells in you. ¿De quién tienes que hablar? Who do you have to speak about? Del que tú conoces, Of whom you know, del que tú alabas. who you praise. Me encanta cuando veo al hermano Benji I love it when I see Brother Benji tan alabanza. in the praise. Como dicen los mexicanos, As the Mexicans say, el hermano le echa ganas, he does it with a lot of le pone de energy. todo. He gives it all. Y sabes, hermano, But you know what? eso es irradiado. That is radiated. Te invita a alabar y adorar a It Dios. invites you to praise God. Y así debe ser nuestra vida. And that's how our life should be. Que la vida que vivimos That the life that we live como ramas as branches, unidas a la vida, united to the vine, que mostremos a Cristo we show Jesus de tal manera in such a way que la gente anhele conocer a Cristo, that people would see Jesus. anhele saber quién es Cristo. Acuérdate, Remember, Dios ha puesto la semilla God has put the seed, y esa semilla es Cristo. and that seed is ¿Y Jesus. cómo comparto a Cristo? How do I share Jesus? A través del Evangelio. Through the gospel. ¿Y qué es el Evangelio? What's the gospel? Buenas nuevas de The good salvación. news of salvation. Que Cristo Jesús vino al mundo That Jesus came to this a world morir por pecadores to die for a sinner, y que todo aquel que en él cree and that all those that believe in him y se arrepiente and repent tiene vida eterna. will have eternal life. Tienes esa semilla. You have that seed. Dile a tu hermano y a tu hermana, Say to your brother and sister, hermano, brother, sister, hermana, usa la semilla. use the seed. Usa la semilla. Use the seed. Está en ti, iglesia. It's in you, church. Por eso el Señor dijo, That's why the Lord said, ¿qué dijo Él? Ir por todo el mundo go throughout the whole world y predicar el Evangelio. and preach the gospel. Si un hijo de Dios If a child of God no le ha sido dado esa semilla, hasn't been given that seed, no puede predicar they el can't Evangelio. preach the word of God. Por eso necesita estar unido a That's la why vid you need to be united to para the vine, producir ese fruto to produce that y fruit, producir esa uva produce that y la fruit, semilla that grape and the del seed Evangelio of de the Cristo gospel
pueda proclamarla. you'll be able to proclaim it. Y al que creyere que dice, And he who believes what to say, bautizarlo, baptize him, hacerlo discípulo make him a y disciple, enseñar que guarden la palabra que yo and os he teach him dado. to keep the word of God. Dios le bendiga, hermanos. May God bless you.